Entonces, muy buenas tardes. Mi nombre es Bárbara, desde la Federación Europark. Y antes de empezar y de presentaros nuestros invitados especiales de hoy, voy a compartir mi pantalla para vos hablar un poco de Europark. ¿Okay? Así, ¿la veáis? ¿La veis? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es la pantalla que ves? La pantalla de la presentación en grande, ¿cierto? Javier. Sí. Sí, muy bien. Entonces, la Federación Europark, que es una federación internacional, estamos localizados en Alemania, en Bruselas y en Barcelona, y lo que hacemos es ayudar a los parques a proteger mejor su naturaleza, trayendo a las personas en conjunto para que puedan cambiar experiencias, aprender unos con otros, y es por eso que estamos haciendo esta serie de webinar, para que podamos todos juntos aprender y cambiar experiencias. Solo para que tengáis una idea, tenemos 400 socios en 40 países y los socios que tenemos son las administraciones públicas responsables por la gestión de los espacios naturales protegidos y también de la red Natura 2000. Y estamos también divididos o compartidos en distintas secciones, aunque tengamos socios en 40 países, tenemos también muchas secciones y una importante es Europark España, que está coorganizando este webinar con nosotros hoy. Y tenemos una cobertura de Europa muy importante. Para que tengáis una idea, nuestros socios son mayoritariamente las administraciones de las áreas protegidas, pero claro, como en el caso de España, también tenemos muchas secciones regionales o incluso secciones nacionales que son responsables por la gestión de la red Natura 2000. Así que nosotros decimos, de esto está en inglés, pero decimos que somos el Premium Club, que somos el club de los protectores de la naturaleza de Europa. Y por eso, ahora claro, que nos gusta mucho más este contacto personal, face to face, pero ahora tenemos que hacerlo online. Y yo estoy muy encantada con la idea que estamos ya casi 270 personas aquí. Creo que ahora más que nunca es importante que nos mantengamos conectados. Así que mucho de lo que usamos nosotros son conferencias anuales, workshops y ahora muchos webinars. El 8 de mayo vamos a tener un otro workshop sobre turismo sostenible, pero en inglés. Estáis ya invitados para participar también. Muy bien. Y solo para terminar, este webinar específico está dentro de una experiencia de aprendizaje colectiva que la Federación está generando. Entonces es un proyecto que se llama Life en Natura 2000 y tenemos 3 cursos que están, ¿cómo se dice? Cursos, treinos online que están organizados en España, que están generados por Fungove y con la colaboración de Europark España. Otro grupo de estudiantes que están aprendiendo en inglés con nosotros y otro grupo de romenos que están aprendiendo con ProPark. Y la idea es crear nuevas formas para capacitar a los gestores de áreas protegidas, de espacios naturales protegidos, y enseñarles nuevas técnicas, nuevos skills para su trabajo en gestión de la red Natura 2000. Así que podéis ir a visitar nuestro website y participar también. Hay muchas secciones informativas como esta, que está abierta a toda la gente. Y otra cosa muy interesante que creo que en julio la vamos a lanzar es que estamos creando una app para móvil solo para gestores de espacios naturales protegidos. Así que todos, que vamos a enviar la información a todos cuando la app sea lanzada. Bien, para hoy lo que queremos hacer con vosotros es hablar de cómo podemos crear alianzas en territorios Natura 2000 usando la Carta Europea como estrategia, como técnica. Y por eso hemos invitado a Javier Gómez Limón, que es coordinador de la Carta en España,
y que tiene muchos años de experiencia de visitor managing, de gestión de visitantes y gestión de uso público. Y después vamos a oír a Katy, que nos va a dar en primera mano su experiencia a implementar la carta en Murcia, en el Parque Regional de Sierra Espuña. Después de las presentaciones de nuestros ponentes, así que vamos a abrir una discusión para que todos podáis compartir vuestras ideas y compartir vuestras cuestiones. Entonces, sin más demora, voy a parar de compartir mi pantalla. Pediros que mantengáis vuestros micrófonos así como están, desconectados, e invitar a Javier, por favor, que comparta su pantalla para iniciar la discusión. Hola. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Gómez de León. Muchas gracias por tu presentación. En primer lugar, bueno, quisiera desearos que todos, cada uno de vosotros y vuestra familia, pues, os encontréis bien en esta situación en la que estamos actualmente con el coronavirus. Bueno, como decía Bárbara, yo trabajo en la sección del Estado español de la Federación Europar, en Europar España, y soy, entre otras cosas, responsable del proyecto de la Carta. Me pidieron que hiciera una breve presentación de qué es esto de la Carta Europea del Turismo Sostenible, para luego pasar ya a trabajar con experiencias más concretas en espacios naturales protegidos concretos, como es el caso de Sierra Espuña. Bueno, la Carta Europea del Turismo Sostenible es una acreditación de ámbito europeo que otorga la Federación Europar y que está basada en una alianza, en un compromiso, en un acuerdo voluntario entre todos los actores que están implicados en el desarrollo turístico de un espacio natural protegido para llevar a la práctica una estrategia de implantación local en favor del turismo sostenible. La Carta no es únicamente una certificación, aunque así lo es, te dan un diploma acreditativo, como que estás acreditado con la Carta, pero nosotros siempre decimos que la Carta es mucho más que todo esto. Es una herramienta de trabajo, es una herramienta de planificación, es un compromiso. Tampoco la Carta es un esfuerzo, un evento puntual que finaliza una vez que ya te han dado la acreditación y te han dado el diploma, sino que la Carta es un proceso que se mantiene en el tiempo. Para mantener la acreditación hay que ejecutar, como ahora veremos más adelante, un plan de acción a 5 años y mantener todas las estructuras de participación que se han creado y solicitar una nueva renovación. Y tampoco es un proceso que implique al espacio natural protegido únicamente, sino que es un proceso participado que implica a todos y que es responsabilidad de todos los actores del territorio que están vinculados al turismo sostenible. Por eso hemos elegido el proyecto de la Carta para hablar de actividades vinculadas a espacios naturales protegidos y a la Red Natura 2000. ¿Quién otorga la Carta? Pues la otorga la Federación Europar, que ahí veis su página web. Como decía Bárbara, es una organización paneuropea que reúne espacios protegidos de 39 países europeos. Es la entidad gestora y garante de la Carta y ha desarrollado toda una metodología de adhesión para los espacios naturales protegidos que quieran acreditarse con esta acreditación en turismo sostenible, y también se encarga de verificar que existe un compromiso en estos espacios que solicitan la acreditación para aplicar los principios del turismo sostenible. Y luego estamos nosotros, que como antes dijo Bárbara también, pues somos una sección de la Federación Europar, la sección del Estado español, Europar España, que ahí también tenéis nuestra página web. Apoyamos muy activamente la Carta desde el inicio del proyecto, allá por el año 2001, y proporcionamos foros para el intercambio de información y de experiencias para todos aquellos profesionales que se dedican al turismo sostenible y que quieren vincularse al proyecto de la Carta. En nuestro país, en España, hemos desarrollado la metodología de las fases 2 y 3 de la Carta, de los sistemas de adhesión de empresas y agencias de viaje, que ahora después comentaremos con más detalle. Y, bueno, ¿quiénes son los principales actores que están implicados en el desarrollo del proyecto de la Carta? Bueno, pues los primeros son, claro, las administraciones ambientales, porque es la Carta Europea del Turismo Sostenible en áreas protegidas. Entonces, las administraciones ambientales tienen un papel fundamental en el proyecto de la Carta.
como sabéis, ellas son las que regulan la actividad turística en el interior de un espacio natural protegido a través del área de gestión del uso público. Pero también tiene una importancia fundamental las administraciones turísticas, porque al final son ellas también las que regulan y subvencionan a las empresas, promocionan los destinos y a los empresarios que trabajan en estos entornos o dentro de los espacios naturales protegidos. Y otro sectores fundamentales para nosotros son los empresarios. Los empresarios son para nosotros el sector primordial dentro de la carta. Sin los empresarios no existiría la carta, yo creo. Los empresarios que además son cada vez más conscientes de que los espacios protegidos son una creciente oferta de valor para añadir a la oferta que ellos hacen del territorio. Y por último, las agencias de viaje y los operadores turísticos, que al final son ellos los que organizan los viajes y los que van a seleccionar a estos empresarios locales que van a proporcionar las experiencias turísticas a los clientes. ¿Cómo se organiza la carta? Bueno, pues la carta se compone de diferentes fases. En el año 2001 empezamos a trabajar con la fase 1, que fue la adhesión de los territorios, la adhesión de las áreas protegidas. Unos años más atrás, unos años después, empezamos a trabajar con la fase 2, que es la adhesión al proyecto por parte de las empresas turísticas que trabajaban en los límites o dentro de estos espacios naturales protegidos. Esto fue en el año 2009. Y mucho después empezamos ya a trabajar con las agencias de viajes, con las agencias o los turoperadores turísticos que organizan viajes a estos espacios. Aquí desarrollamos también un sistema de adhesión para estas agencias y empezamos a trabajar con ellas a partir del año 2006. ¿Cuál es la situación actual del proyecto de la Carta, tanto a nivel de Europa como a nivel del Estado español? Bueno, pues en estos momentos tenemos 102 espacios naturales protegidos certificados en Europa, en 15 países. La Federación Europar durante el año 2018 y 2019 dio una prórroga a muchos espacios protegidos que no habían renovado su acreditación con la Carta. Algunos espacios se dieron a esta prórroga y pudieron volver a acreditarse y otros muchos no se pudieron acreditar o no quisieron hacerlo. Y los que estáis más familiarizados con el proyecto, pues veis que los números han decrecido de forma considerable. Si a diciembre de 2019 teníamos cerca de 170 espacios protegidos en 20 países, pues ahora tenemos 102 en 15 países. Y también ha sufrido una considerable merma el número de espacios protegidos españoles acreditados con la Carta. Si teníamos en diciembre de 2019, sí, unos 47 espacios, pues ahora tenemos 27 espacios protegidos acreditados. Y también, claro, ha habido una merma importante con las empresas adheridas. Había cerca de 500 empresas y como las empresas por sí mismas no pueden estar adheridas a la Carta si no están los espacios protegidos en los que trabajan, pues esas empresas, al caer el espacio protegido y dejar de estar acreditado, pues también dejaron de estar adheridas a la Carta. Por eso tenemos ahora únicamente 386 empresas en 17 espacios protegidos acreditados. Como veis, no tienen por qué estar todos los espacios que están acreditados con empresas. Había 27 espacios acreditados en España con empresas y solo hay 17 que tienen empresas adheridas. Y por último tenemos la fase 3, que es la de las agencias de viaje. Es cuando se adhieren las agencias de viaje al proyecto. Aquí tenemos en este momento solamente 3 agencias de viaje adheridas. Es un proyecto todavía joven, el de la adhesión de las agencias, aunque hay varios espacios que sé que están trabajando con agencias de viaje. Pues, por ejemplo, sé que están trabajando muy adelantados y ya van a presentar algunas agencias en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en el Parque Regional de Sierra Espuña, en el Parque Natural de Islas Medes, perdón, en Girona, y en el Parque Nacional de Cabañeros. También van a ir a trabajar, van a empezar a trabajar con las agencias de viajes. ¿Qué hay que hacer para adherirse a la Carta? ¿Qué tiene que hacer un espacio natural protegido para adherirse a la Carta? Bueno, pues hay que elaborar un diagnóstico sobre la situación de partida del uso público y del turismo en su espacio natural protegido. Nosotros recomendamos siempre que se realice un buen DAFO,
un buen DAFO para identificar cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas que tiene el espacio y también las debilidades. Y sobre todo las debilidades son importantes porque en esas debilidades, en esos puntos débiles, en esos problemas que se identifican a la hora de hacer ese diagnóstico, es donde vamos a poder conseguir los objetivos estratégicos a cumplir dentro de espacio natural protegido para incluirlos en nuestra estrategia. Porque después de hacer el diagnóstico hay que elaborar una estrategia donde se define una serie de objetivos estratégicos en función, como digo, de este DAFO. Y una vez que tenemos esos objetivos estratégicos, hay que materializarlos en actuaciones concretas a 5 años, en un plan de acción con actuaciones concretas a 5 años. Cada una de esas actuaciones concretas debe tener actores implicados, financiación, resultados medibles, con indicadores para cada una de estas situaciones. Y luego todos estos documentos, el diagnóstico, la estrategia y el plan de acción, se resumen en un informe de solicitud, que es un documento de síntesis que hay que enviar a la Federación Europar todos los años, más o menos antes del 15 de diciembre. La Federación Europar verifica que está toda la documentación bien y al año siguiente, después de haber enviado este informe de solicitud y el resto de documentos, la Federación Europar te adjudica un verificador sobre la primavera del siguiente año, el mes de marzo, abril, para que visite el espacio natural protegido y realice un informe de verificación. Este informe de verificación se envía a la Federación Europar, que conjuntamente con todo el dossier de candidatura del espacio natural protegido, el comité de evaluación de la carta se reúne y emite un informe donde dice si es favorable o no a que el espacio natural protegido se acredite con la carta. Pero claro, para elaborar todo este dossier de candidatura hace falta unas estructuras de participación, unas estructuras donde todos aquellos que están implicados en el proyecto de turismo sostenible vinculado al espacio natural protegido puedan trabajar en la elaboración de este dossier de candidatura. Por eso decimos que es un buen ejemplo la carta para crear alianzas en el territorio. La Federación Europea exige y comprueba que el proceso de elaboración de este dossier de candidatura sea participado y para ello es indispensable crear un foro o estructura de participación. ¿Qué actores están implicados en este foro? Pues las empresas turísticas locales o sus asociaciones, cualquier tipo de entidad conservacionista, la propia comunidad local, entidades superiores regionales responsables de la conservación, de turismo o del desarrollo regional. Este foro de que se encarga puede completar ese diagnóstico, la estrategia y el plan de acción, siempre de forma participada y de dar su visto bueno a todos estos documentos. Por ejemplo, ¿cómo está formado un foro dentro de un espacio natural protegido que esté trabajando con la carta? Bueno, pues debe estar la autoridad del espacio natural protegido, los responsables, como he dicho antes, de instituciones turísticas de medio ambiente, quizá también representantes del patronato del espacio natural protegido, grupos y asociaciones de desarrollo local, colectivos ciudadanos, ayuntamientos, empresas turísticas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuáles son las características de este foro? Pues lo principal es que ellos son los garantes del que el proceso de adhesión a la carta sea participado y se encargan de validar este dossier de candidatura. Estos documentos que se presentan, de que el diagnóstico sea un diagnóstico que se ha hecho utilizando todas las visiones y la participación de todos aquellos implicados, de que la estrategia contenga los objetivos estratégicos que le convienen al espacio natural protegido y que el plan de acción sea coherente con lo que pide el espacio natural protegido. Estos foros tienen la posibilidad de consolidarse formalmente como una estructura permanente de participación, de carácter formal o informal, de carácter formal pues con unos estatutos. Y entre sus funciones, a posteriori, una vez que el espacio natural protegido ya ha conseguido tener la carta, pues está en el seguimiento, por ejemplo, del cumplimiento del plan de acción. Y otra estructura de participación importante dentro de la carta es el grupo de trabajo. El objetivo del grupo de trabajo es preparar el dossier de candidatura trabajando en los documentos que conforman ese dossier de candidatura. Aquí también estará representado la autoridad del parque, los grupos de desarrollo local,
los representantes de ayuntamientos, también de asociaciones turísticas, también representantes de turismo y de medio ambiente regionales, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son las características de este grupo de trabajo? Pues es un grupo que tiene que ser muy representativo y reducido, no tan amplio como el foro, porque no he comentado antes, pero el foro no tiene por qué tener ningún límite. Pueden participar 50, 60, 70, todas aquellas entidades y personas que quieran participar en el foro pueden hacerlo. Sin embargo, el grupo de trabajo tiene que ser ya más reducido, porque tiene que ser un grupo muy operativo y coordinado, de 5 o 6 personas como mucho. Estas personas que participan en el foro y que representan a esas entidades que he comentado antes, pues tienen que estar capacitados para dar una visión completa de actuaciones turísticas, de actuaciones de conservación, de cómo se planifican estas actuaciones. Son representantes de entidades que puedan aportar recursos para poner en marcha esas actuaciones dentro del plan de acción. Y también son responsables de participar en la redacción de los documentos de diagnóstico, de estrategia y de plan de acción, ¿verdad? Y también participan en todas las jornadas participativas. Y, por supuesto, luego tienen que tener disponibilidad para acompañar al auditor de la Federación Europar en la visita de verificación que se organice en el espacio natural protegido. Bueno, pues creo que he terminado esta pequeña introducción que he hecho a la carta. Podríamos hablar muchísimo más tiempo sobre el proyecto, pero yo creo que os he dado unas pinceladas para que tengáis, aquellos que no estáis vinculados al proyecto, porque he visto que muchas de las personas que se han unido a este webinario sí que están vinculados al proyecto, y todo esto que he comentado pues supongo que ya lo saben, porque lo han experimentado en sus espacios, pero todos aquellos que no tenéis relación con la carta, pues sí que habéis podido tener una visión general del proyecto en las que estamos embarcados. Sí, muchas gracias, Voy a pasar la palabra a Bárbara. Sí, muchas gracias. Sí, ha sido muy interesante. Creo que para quien no conoce aún la carta, has hecho perfecto. Muchas gracias por eso. Y antes de pasar a Katy, solo responder a una cuestión, que porque la Federación Europar ha decidido de bajar los números de los destinos sostenibles, es por un principio muy importante que acreditamos aquí en la Federación, es que la sostenibilidad tiene que ser un compromiso a largo plazo. Y entonces un espacio natural protegido que ha hecho la carta. Perdón, no podéis compartir pantallas. Así. Stop. Ok. Entonces, la idea es, aquellos que no han renovado su compromiso, las administraciones que no han querido renovar su compromiso, los hemos quitado de la lista, porque al final no podemos decir que son destinos sostenibles si no están haciendo y cumpliendo su compromiso de largo plazo. Y esto que ha pasado en España ha pasado en muchos otros países de Europa. Entonces no es solo una cuestión en España, sino en otros países de Europa. Y ahora creo que somos menos, pero más fuertes. Y para nosotros la calidad es mucho más importante que la cantidad. Entonces, sí, Javier, para continuar, Javier nos ha dado una idea muy, muy interesante de cómo funciona la carta y con especial enfoque en el foro permanente, pero ahora Katy nos va a enseñar cómo ha hecho ella a crear su foro y qué estrategias utiliza para animar sus grupos de trabajo. Katy, todo tuyo. Bárbara, voy a compartir pantalla con vosotros. Sí, y mientras Katy comparte, si tenéis cuestiones, guardáis para el final. Vamos a evitar usar el chat, sino que vamos a hacer después una discusión más activa con vuestros micrófonos y cámara. ¿Ok? Bien. Katy. Un momento, porque no me deja ver la pantalla para hacerlo directamente. Un momento. Perdón. Voy a darle directamente a presentación y a ver si así puedo compartir la pantalla. ¿Ya? Ahora, sí, perfecto. Genial. Pues desde el Parque Regional de Sierra Espuña queríamos agradecer a la Federación Europar la oportunidad que nos dais de compartir con vosotros cómo estamos creando alianzas en el territorio de Sierra Espuña
a partir de la herramienta de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Para empezar, no me deja pasar la diapositiva. No sé qué pasa. Ahora. Quería un poco localizar de qué territorio estábamos hablando. Estamos en el sureste de España. La región de Murcia es esa manchita que se ve siempre entre Almería y Alicante. Y en el mapa de abajo, justo en el centro, se encuentra el Parque Regional de Sierra Espuña. No podemos hablar de Sierra Espuña sin hablar de la modélica restauración hidrológico-forestal, que se hizo a finales del siglo XX con 3 ingenieros liderados por Ricardo Codorniu, que comenzaron a restaurar 5.000 hectáreas, las primeras 5.000 hectáreas que nos permiten disfrutar del bosque tan maravilloso que tenemos ahora. Un lugar donde están representadas más del 40% de las especies vegetales que hay en la región de Murcia y que es un lugar de interés comunitario. También somos zona de especial protección para las aves, por el búho real y el águila real. Y las aves es el grupo más representativo. Sobre todo destacan las rapaces forestales. La fauna es muy diversa. Es curioso que tengamos a Ruí, que se introdujo en 1970 por cuestiones cinegéticas. Y podríamos destacar pues, la diversidad que hay a nivel de especies de murciélagos, de anfibios o incluso de mariposas. Una de las primeras cosas que tiene que decidir un territorio cuando empieza a trabajar con la carta es cuál es el área donde ese proyecto se va a implantar. Si veis en la pantalla, ese rectángulo de color rojo es el área de la carta. Cuando empezamos a trabajar decidimos que ese área debería de ser el entorno socioeconómico del Parque Regional de Sierra Espuña, que incluye los 6 municipios que están alrededor del parque. Aquí hay un breve resumen de cómo tenemos ahora mismo el proyecto de la carta en Sierra Espuña. La fase 1 la comenzamos en el año 2010, nos acreditamos en el 2012 y en el año 2017 renovamos la acreditación con un plan de acción de 78 actuaciones, que es el que estamos desarrollando actualmente. Y la fase 2 la iniciamos en el 2014 con la primera adhesión de las empresas y en la actualidad pues tenemos 18 establecimientos acreditados con la carta. Esto son imágenes del foro de seguimiento de la Carta del Parque Regional de Sierra Espuña y de su entorno. Comenzamos en el año 2010 con 23 integrantes y ahora ya tenemos 76. Y está constituido por 10 administraciones regionales y locales, 22 asociaciones y otros agentes del territorio y 44 empresas turísticas. ¿Cómo funciona el foro en el Parque Regional de Sierra Espuña? El foro es un foro no formal, no tiene estatutos y se reúne mínimo una vez al año. Y esa reunión nos sirve para presentar la memoria de actividades de lo que se ha hecho el año anterior en la carta. Se presentan también las novedades respecto al proyecto y luego también se hace una evaluación. Todos los miembros del foro participan en una evaluación que conlleva desde ver cómo llevamos el seguimiento de ese plan de acción, cómo se están ejecutando las acciones, hasta cómo es la comunicación con los miembros del foro o cómo es la difusión del proyecto en el territorio. Y lo que veis en la pantalla es la composición de nuestro grupo de trabajo que hablaba Javier, perdón. Nosotros lo llamamos Comisión Técnica de Seguimiento de la Carta. Y en ese grupo está representado el parque, la Dirección General con Competencias de Medio Ambiente, el Instituto de Turismo de la región de Murcia, la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, que es una mancomunidad para la promoción turística del territorio, donde están los 6 municipios que forman el entorno socioeconómico del parque, nuestro grupo de acción local, 2 asociaciones de empresas de turismo y una asociación conservacionista.
La manera que tenemos de organizarnos en la comisión de seguimiento son reuniones cada 4 meses, pero el contacto es continuo entre los miembros del foro. Puedo asegurar que el Parque Regional de Sierra Espuña, la Mancomunidad Turística y la Asociación de Empresas Turísticas del Territorio nos vemos todas las semanas. ¿Cómo hemos llevado este proceso y cómo hemos evolucionado? Pues cuando empezamos a trabajar, como ha dicho Javier, teníamos que hacer un diagnóstico y un plan de acción, pero las primeras reuniones, que además fueron muy importantes, las tuvimos que hacer dentro de la casa. Cuando conocimos el proyecto y vimos todo lo que implicaba, teníamos que estar muy seguros de que íbamos a querer iniciarlo. Era importante que la dirección general, que el parque, que era quien tenía que liderar ese proyecto, fuera consciente del compromiso que adquiría con el territorio y con las asociaciones y la gente que vive y trabaja alrededor del parque. Una vez que se tomó la decisión, nos fuimos corriendo a hablar con el Instituto de Turismo de la región de Murcia. No entendíamos este proyecto sin que la administración que lleva el turismo en nuestra región formara parte de él desde el principio. Una vez que se tomó la decisión de apostar por este proyecto, se hicieron reuniones informativas en el territorio, se hicieron reuniones sectoriales, reuniones con los ayuntamientos, con la mancomunidad turística, con grupos conservacionistas y también se convocó a las empresas turísticas. En estas reuniones lo único que contábamos era que habíamos visto una herramienta que nos podía ayudar mucho en el territorio, la presentábamos y aunque sí que decíamos que el parque se comprometía a liderarlo, que era un proyecto que era responsabilidad de todos, que esto solo podía salir si todos nos poníamos de acuerdo y estábamos convencidos de que queríamos apostar por el proyecto. Y el territorio respondió que sí y entonces nos tuvimos que poner a hacer un diagnóstico. Lo hicimos a través de cuestionarios. En esos cuestionarios recogimos 45, eran entrevistas personalizadas y a través de ese cuestionario se organizó el DAFO que hablaba Javier para saber en qué éramos fuertes y en qué teníamos que mejorar. Y se trabajó en la comisión de seguimiento y se presentó un borrador al foro de seguimiento de la carta para que vieran si lo validaban o cómo lo podíamos mejorar. Una vez que se validó ese diagnóstico, había que ver qué objetivos nos marcábamos para los siguientes 5 años y qué actuaciones íbamos a poner en marcha para conseguir esos objetivos. Entonces hicimos reuniones sectoriales. Todavía no estábamos maduros para juntarnos mucha gente con intereses muy diferentes y entonces lo trabajamos por sectores. Nos juntamos con los ayuntamientos, con la población local, con las empresas turísticas y con los grupos conservacionistas por separado. Hicimos una priorización y se presentó la estrategia y el plan de acción para su validación. Lo primero que nos dimos cuenta, y algo que hizo ya empezar a cambiar el chip de esta manera de trabajar, fue que no era el plan de acción que hubiera firmado el parque al 100%. No era el plan de acción que hubieran deseado las empresas turísticas al 100%, ni los ayuntamientos. Pero sí que era el plan de acción que todos estábamos dispuestos a llevar a cabo y eso fue muy importante. Estuvimos trabajando durante 5 años y tuvimos que organizar otro proceso participativo para la renovación. Primero tuvimos que preguntar si queríamos renovar, todo el mundo estaba de acuerdo con que había que seguir con esa manera de trabajar y esta vez ya hicimos reuniones abiertas al público general. Y se recogieron también cuestionarios con una aportación de más de 155 acciones propuestas para el siguiente plan de acción. Aunque las reuniones fueron abiertas al público general, sí que fue el foro el encargado de priorizar esas actuaciones. Y ahora estamos trabajando con un plan de acción de 78 hasta el 2021. Y durante este tiempo y este proceso participativo que hicimos en el año 2016 para el nuevo plan de acción, las empresas turísticas continuamente nos decían
que había que dar un paso más, que esto no se podía quedar solo en las empresas turísticas y que no importaba tanto que ellos tuvieran un alojamiento maravilloso o que hicieran un arroz buenísimo y tuvieran unos restaurantes estupendos, si el sector primario no estaba implicado, si no se producían productos de calidad que ellos pudieran integrar en sus menús y que nos diferenciaran de otros destinos. Que tú puedes tener un alojamiento muy bonito, pero si tu cliente cuando sale a pasear lo único que ve a su alrededor son huertas abandonadas, pues que el paisaje perdía mucho. Y entonces una de las actuaciones que más votaciones tuvo fue la actuación 7.3, que es la puesta en valor de la agricultura, la ganadería y la apicultura tradicional. Los responsables de esta actuación fue el Grupo de Acción Local y la Asociación de Vecinos de una pedanía del parque y la Asociación de Empresas Espuña Turística. Y claro, cuando se empezó a trabajar con esta acción, lo primero que se hizo fue buscar financiación. Estuvimos tanteando los fondos LEADER para ver cómo podían ayudarnos y justo cuando estábamos inmersos en preparar un proyecto para fondos LEADER, salieron unas ayudas para proyectos de innovación en el medio rural, de la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y con los fondos FEADER. Y nos presentamos a esa solicitud de ayudas con un proyecto que se llamó Proyecto Agroeconatura 2020, Territorio Sierra Espuña. Y conseguimos la financiación y nos dieron, para 2 años una financiación de 200.000 euros. Uno de los requerimientos que nos pedía esa ayuda era que teníamos que hacer un grupo operativo, que también tenía que ser un proyecto muy participado y nosotros ya teníamos un poquito de experiencia con el tema de la carta y entonces lo que hicimos fue transformar ese grupo operativo en una asociación. Ahora mismo esa asociación está formada por 30 personas y entidades y si os dais cuenta es el foro o la comisión de seguimiento de la carta, pero se añade el sector primario. Y era justo lo que nos faltaba para trabajar de forma participativa en el territorio. Igual que el territorio y las entidades que trabajamos con la carta habíamos hecho nuestro ese proyecto de la carta, necesitábamos que la gente, que sobre todo los beneficiarios y beneficiarias, que es el sector primario, hiciera suyo este proyecto. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que teníamos un proyecto muy chulo que se hizo en colaboración con la universidad, pero era un documento muy técnico y no sabíamos muy bien quiénes éramos cada uno, qué papel teníamos. Y nos dimos cuenta que en las primeras reuniones del proyecto hablaban siempre las mismas personas, pero los verdaderos protagonistas no hablaban. Entonces decidimos hacer una jornada de trabajo interna. En esa jornada de trabajo la hicimos toda con dinámicas participativas y lo que trabajamos era qué era la asociación y qué era el proyecto de Red Agroeconatura 2020, quién era ese grupo operativo, quiénes éramos y qué se esperaba de cada uno de nosotros para ese proyecto, los objetivos que tenía el proyecto y una cosa muy importante, qué retos teníamos que superar. En general, todos siempre vamos con nuestros problemas para que nos los solucione un ayuntamiento, cualquier otra persona, el parque regional. Y en el mundo rural, los que trabajamos en el mundo rural, vemos que siempre hay un componente de negatividad y de que no podemos nosotros solos, si es que no sabemos, si es que tal. Y entonces la gente solo veía dificultades, Entonces hicimos una dinámica específica para que fueran conscientes de que claro que íbamos a encontrarnos dificultades, pero que podíamos solucionarlas si trabajábamos todos juntos. Y luego también trabajamos las primeras acciones, para que vieran que no era algo teórico, sino que ya nos íbamos a poner a trabajar desde ese mismo día. Todo eso lo hacíamos con distintas dinámicas en grupos pequeños, que permitía que todo el mundo pudiera hablar tranquilamente y mostrar su opinión, y luego hacíamos puestas en común. De esta dinámica, de esta sesión, de esta jornada,
lo que sacamos fue unas conclusiones que luego se repartieron a todos los integrantes de la asociación. ¿Qué resultados estamos obteniendo con este proyecto? El principal es que la gente es protagonista de lo que se está haciendo en su territorio y eso es increíble. Estamos consiguiendo que en una pedanía que no llega a 170 habitantes, un martes por la noche, después de cada uno su jornada de trabajo, más de 20 personas se reúnan perdón, para trabajar en algo común. Se están restaurando fincas que estaban abandonadas en el interior del parque y también fincas del entorno socioeconómico. Se está diversificando la producción de esa franja alrededor del parque. Y sobre todo la gente está empezando a acostumbrarse a organizarse. Un agricultor dice, oye, que me llegan las viñas tal, que mañana voy a empezar a plantarlas y de repente aparecen 4 vecinos para echarle una mano. Hemos conseguido que varios productores de aceituna se coordinen, se junten y que ya hemos sacado nuestro primer aceite del territorio, con la marca Territorio Sierra Espuña. Esto es otra de las cosas que también se está trabajando en la asociación. El implantar una marca de destino, pero de productos y de servicios de calidad. Se ha conseguido, estamos trabajando en la capacitación y en la formación. La mayoría de los agricultores hacían agricultura convencional porque este proyecto es de dinamización y de transición agroecológica. Entonces, pues estamos haciendo intercambios entre los agricultores que trabajan en la asociación y vamos a visitar fincas que tienen cultivos parecidos a los nuestros y que los hacen de forma ecológica. Se están haciendo talleres específicos de aceite. Se han hecho también talleres dentro de este proyecto, talleres específicos para el sector de la restauración, para que vean la importancia que tiene conocer el producto e integrarlos en sus menús. Se ha hecho la primera feria de biodiversidad del territorio y se organizan jornadas técnicas y mesas redondas donde los protagonistas son los agricultores de la zona. Para acabar y para resumir un poco, pues quería compartir con vosotros qué es lo que estamos aprendiendo a participar, es alucinante las cosas que se consiguen. Estamos aprendiendo a escuchar. Sé que sin escucha no hay participación, pero lo quería sacar fuera porque a las administraciones en general les cuesta muchísimo escuchar. Y eso es algo que estamos aprendiendo y que estamos interiorizando, a hacer territorio, a sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestros productos, de nuestros paisajes. Estamos aprendiendo que juntos somos más fuertes, que conseguimos más cosas y más rápidas, que somos parte de la solución de los problemas, esto es muy importante, y que como somos parte de la solución de esos problemas, cada uno dentro de nuestra parcela podemos aportar distintas cosas y eso nos lleva a ser corresponsables de todo lo que sucede y también nos lleva a ser transparentes, porque tenemos que rendir cuentas. No viene ahora una entidad a pedir cuentas a un ayuntamiento o al parque, sino que entre todos nos tenemos que rendir cuentas de cómo llevamos las actuaciones, qué es lo que estamos haciendo, qué dificultades estamos teniendo, si tenemos que pedir ayuda. Y también algo muy importante, estamos aprendiendo a conseguir fuentes de financiación. Pero claro, nos queda todavía mucho camino. Queremos ampliar el radio de acción, implicar al resto del territorio en la carta. Tenemos mucho que aprender y que mejorar en la difusión de esta herramienta. Queremos conseguir que esta experiencia piloto, que se ha hecho en una de las pedanías, aunque hay participantes de la asociación de otras pedanías, pero de forma fuerte está haciendo en la pedanía del Berro, queremos que este proyecto piloto llegue a otras pedanías y a otros pueblos del entorno de Sierra Espuña, mantener la asociación. Ya hemos conseguido otra ayuda con fondos líder para la implantación de esa marca que os comentaba, el territorio Sierra Espuña. Y aumentar el número de participantes. El número de participantes que quieran ser protagonistas de la gestión y de lo que pasa en su territorio. Y nada, y muchísimas gracias.
Perfecto, Katy. Muchas gracias y bien, enhorabuena porque vosotros sois un ejemplo increíble. Hay muchos ejemplos así en España. Debo deciros que España es el país que tiene casos más interesantes de buenos resultados con la implementación de la Carta, mucho por el trabajo que Aeroparque España y nuestro amigo Javi están haciendo. Y seguro que muchos de vosotros que estáis trabajando en otros espacios naturales Carta, os habéis escuchado también en las palabras de Katy, todo este tema de compartir la responsabilidad, de escuchar a las personas, de que juntos somos más fuertes. Esto es la principal clave del suceso de la Carta. Por eso, muchas gracias, Katy, por compartir. Y ahora sí, vamos a empezar nuestra discusión, así que vamos a hacerlo de una forma muy ordenada, que somos muchos en la sala, y empezar por levantar vuestras manos, como os he enseñado en la lista de participantes. Podéis empezar a levantar la mano, y no vamos a intentar hacerlo así presencialmente, como presentarse primero, y después pues colocar vuestra cuestión. Y ya tenemos a Ana. No, Ana. Ana Rengifo, sí, Ana. Sí. Muy bien. Buenos días. Buenos Soy Ana días. Rengifo, estoy en Monfragüe, soy bióloga, estoy en una zona protegida, soy propietaria y muy interesada porque Monfragüe inició todo este trámite, y lo que me ha impactado de todo esto, aparte que maravillosa la experiencia de Tierra Espuña, es por qué se han caído tantos espacios protegidos de la Carta Europea. Eso me ha impresionado mucho. Javier, ¿quieres contestar? Sí. Bueno, ya lo apuntó Bárbara. El principal requisito que exige la Federación Europar para que un parque que ha obtenido esta acreditación siga trabajando en el proyecto es que renueve esa acreditación con un nuevo plan de acción a 5 años. Es esencial que el compromiso de los parques con el proyecto se materialice en un conjunto de actuaciones para un nuevo periodo, como he comentado, y que esas actuaciones se reflejen en un documento que pueda ser de nuevo verificado por los auditores de la Federación Europar. Y hay un plazo para para presentar este plan de acción y para que el verificador vaya a tu espacio a verificar que lo que tú has dicho en ese documento se va a cumplir. Durante los años de la crisis, la famosa crisis económica, no esta del coronavirus, pues muchas administraciones no pudieron renovar sus planes de acción a tiempo porque no poseían los recursos necesarios para poder hacerlo. La Federación Europar, bueno, era consciente de todo esto y nosotros desde Europar España también se lo comunicamos a la Federación que, bueno, había que dar un plazo a estos parques para que se reorganizaran, para que pudieran tener los recursos humanos y recursos económicos necesarios con los que habían contado antes de la crisis. Y la Federación Europar, bueno, nos escuchó y de hecho dio varios años de prórroga para que estos parques pudieran volver a montar sus presupuestos, sus staff técnicos y pudieran renovar su acreditación. Eso fue durante el 2018 y 2019. Algunos de estos parques pidieron que se prórroga a la Federación Europar para poder renovar su plan de acción y otros pues vieron que les será imposible en estos momentos. No quiere decir que estos parques se vayan a quedar ya fuera del proyecto, pero actualmente pues no podían poner en marcha otra vez todo esto que nos ha comentado muy bien Katy para renovar su adhesión con la Carta. Pero eso no quiere decir que se vayan a quedar fuera en el futuro. Es posible que a lo largo de este año 2020 o 2021 o 2022 estos parques que se han quedado fuera puedan elaborar otra vez su dossier de candidatura, su diagnóstico, su plan de acción a 5 años y vuelvan otra vez a ser parques con la Carta. Pero claro, tenemos que tener una responsabilidad con el proyecto, tenemos que ser serios y verificar tanto desde la Federación Europar como de Europar España que los parques cumplen con los requisitos mínimos que exige el proyecto de la Carta. Porque, claro, hay otros parques que sí están cumpliendo y un flaco favor haríamos al proyecto si no
si no dejamos fuera del proyecto a los parques que no cumplen, porque el resto que cumple diría, bueno, que este proyecto no es serio, ¿verdad? Hay parques que no están renovando su acreditación, que no están cumpliendo con lo que dice la federación y que siguen en el proyecto, y por esto hay tantos parques que se han quedado fuera. Pero como antes te decía Bárbara, no solo españoles, comenté que se han quedado fuera de 170 europeos, estamos ahora en 106, o sea que no solo son parques españoles, sino parques de todos los países, muchos franceses, italianos, ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si he contestado ahora a tu pregunta. Sí. Muchas gracias, Ana. Javi. Sí, gracias. Sí. Muy bien, entonces ahora tenemos una pregunta voy a dar la voz a Joan. Hola. Hola. Vale. Como bien habías dicho antes, España es el país que mejor resultados está teniendo en la carta. Después de esta crisis del coronavirus, ¿crees que va a haber paralizaciones en todos estos proyectos y demás que se están haciendo en España? Bueno, de hecho yo ya estoy recibiendo muchas comunicaciones de compañeros de parques que me preguntan si pueden tener pues, una cierta prórroga en cuanto sobre todo a los compromisos que tenían con sus empresas en la fase 2. Y por supuesto que vamos a dar las prórrogas que sean necesarias y a tomarnos los tiempos que sean necesarios para que estos parques puedan seguir reuniéndose con sus empresas, puedan seguir reuniéndose con su grupo de trabajo, con sus foros, cuando todo esto por fin termine, que puedan retomar otra vez sus proyectos. Y nosotros desde Europar España y también desde la Federación Europar, porque también he hablado con los responsables de la Federación Europar de la Carta, van a dar una prórroga a los parques, que este año no va a finalizar la presentación del 15 de diciembre, sino que se va a ampliar hasta la primavera, hasta marzo o abril del 2021 para presentar las candidaturas de los parques. Y nosotros, por supuesto, que somos los que coordinamos tanto la fase 2 como la fase 3 de empresas y de agencias de viaje, también ya he hablado con algunos compañeros que me han escrito, como decía, y vamos a dar prórrogas a todos estos parques y a estas empresas para que renueven su adhesión con la carta, por supuesto, claro que sí. Vamos a facilitar siempre esto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias por tu cuestión. Ok, muy bien. Vamos a Mara. Mara. Hola, buenos días. Hola, Mara. Hola, Mara. Muchas gracias por las presentaciones que han sido muy interesantes. Tengo una pregunta y es que si hay una forma de evaluar el impacto de esta acreditación en el aspecto económico y en el de la conservación de la biodiversidad en la zona. Y si, Katy, no sé si habéis notado ya algo positivo en este sentido en vuestro proyecto. Muchas gracias. Katy, ¿quieres contestar? Yo contesto la última parte. Si hemos conseguido o ya estamos viendo algo. Sí que hay la posibilidad de saber qué impacto económico tiene, pero hay que hacerse un estudio específico. Nosotros, por ejemplo, todavía no lo tenemos hecho, pero sí es una de las cosas que queremos hacer, porque además es que es algo muy vendible a las administraciones, a los sitios donde queremos ir a buscar esa financiación. Y entonces nosotros nos estamos centrando más en lo positivo que está teniendo a nivel de cohesión del territorio. Ahora mismo nos hemos centrado en eso, pero sí que estamos pendientes de elaborar un estudio específico, sobre todo para lo que es el impacto económico. Sí, Mara, yo sí te podría contestar con respecto al estudio económico que se han hecho en algunos espacios. Por ejemplo, he visto que está online también nuestro compañero Joan Pijuan del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Ellos hicieron un estudio de las repercusiones económicas que había tenido el proyecto de la Carta en el parque y, bueno, y los resultados eran que había sido muy, muy positivo. No sé si está por ahí Joan y quiere intervenir y quiere decir algo sobre este estudio. Joan. Sí, un momento. Vale, sí, nosotros... Hola, buenas. Nosotros hicimos el estudio en el año 2010, después de la crisis económica. Y, de hecho, nos estábamos planteando hacer un nuevo estudio este año 2020-2021 para así comparar los 10 años. El estudio de 2010, ya sé que son 9 años atrás, ¿no?
pero yo creo que se puede considerar que está vivo hoy en día, porque la Garrocha, el PIB, el turismo en el PIB es un 7% del PIB de la comarca, luego es muy importante. Y el impacto de trabajar todos unidos, trabajar todos a una, es muy importante. Y el foro es la base, este foro que hablaba Katy también muy bien, que bueno, cada sitio está formado de forma diferente, pero es la base para trabajar todos unidos con los mismos ejes y las mismas posibilidades, ¿no? No sé si he contestado un poco la pregunta. Sí, me interesaría saber también si evaluáis, digamos, la cantidad de turistas, si aumenta la cantidad de turistas o el tipo de turismo que se realiza, por ejemplo, más en plan ecoturismo, bueno, el tipo de personas, ¿no?, que van a hacer senderismo, por ejemplo, por la zona. Mira, nosotros el estudio nos dio, si quieres, puedes entrar en la página web del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha y ahí está el estudio publicado, ¿vale? Lo puedes descargar. El estudio nos sirvió para marcarnos los principales ejes de trabajo. Nosotros, a partir del estudio, vimos que nuestros ejes eran, evidentemente, toda la base. Nosotros nos acreditamos en 2001 y toda la base era el ecoturismo, podemos decir, ¿no? O podemos definir un turismo responsable. Luego vimos que era el senderismo, es nuestra principal base, la gastronomía y también el turismo de reuniones, de pequeño formato. Nosotros no tenemos grandes hoteles, pero sí que tenemos hoteles más pequeñitos y casas rurales. Y luego vimos que estas eran las tres bases para nosotros trabajar. Y el estudio nos sirvió para esto. Evaluar los turistas. Bueno, hemos ido adaptando diferentes formas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo unas encuestas cada año para evaluar si estos son los ítems que nosotros continuamos trabajando, tenemos que trabajar o no tenemos que trabajar. Pero nos gustaría realizar un estudio sobre todo cada 5 años, que es cada cuando renovamos la carta. Pero bueno, por temas económicos no hemos podido y la idea es hacerlo cada 10 años. Muy sí, bien. Mara, mira, uno de los puntos fuertes de la carta y que exige a la hora de hacer el diagnóstico y presentar el dossier de candidatura es que la carta exige realizar un seguimiento de la afluencia de visitantes, de turistas a tu parque y un seguimiento de las tipologías para ver cómo eso a lo largo de los años va cambiando. Bueno, va cambiando o no va cambiando, pero te exige hacer un seguimiento de la afluencia y de las tipologías de turistas que tienes en tu territorio, porque efectivamente, como dice Joan, la carta persigue principalmente una tipología de ecoturismo, una tipología de ecoturista muy vinculado a los recursos del territorio, a valorar esos recursos, a hacer uso de esos recursos y claro, eso debe de reflejarse en cómo va avanzando los planes de acción cada 5 años, ¿no? Sí, muchas gracias, Javier. Y también a Joan por compartir tu experiencia. Gracias. Sí, muy bien. Vamos a pasar la palabra a Ricardo Blanco. Ricardo, ¿puedes conectarte? No te escuchamos, Ricardo. No sé si has conectado tu micrófono. Bien, entonces pasamos la palabra, mientras Ricardo resuelve su problema, pasamos la palabra a Clara Rey Caramés. Sí. Hola a todos. Hola. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Sí. Soy consultora de proyectos en IDRIA y hemos trabajado con espacios naturales y con la implementación de CEPS, y todo lo que ha contado sobre su experiencia, Katy, bueno, me ha parecido interesantísimo. Y quería saber, al inicio de estos trabajos de implementación de la CEPS, cuando estabais tratando de implicar a
a todos los sectores del entorno socioeconómico. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Si conseguisteis que hubiese una asistencia y una implicación inmediata en estas reuniones informativas que hacíais por parte de los distintos sectores, o cómo trabajasteis para que se fuesen implicando. Gracias. Vale. Fue muy complicado. Fue muy complicado porque la gente está cansada y además nosotros teníamos una desventaja porque en ese territorio se había estado trabajando un proyecto también muy bonito que era también participativo, pero por esa falta de implicación, por esa falta de seriedad y por no trabajar bien esas herramientas para facilitar esa participación, que al final ese proyecto se boicoteó y entonces la gente estaba como cansada. Cuando fuimos a presentarle la carta, pues tuvimos de todo. Sí que es verdad que en un primer momento nos centramos mucho en el sector turístico. Y las empresas del sector turístico venían un poco para ver qué les contábamos. La convocatoria no la hizo solo el parque, sino se hizo también a través de los ayuntamientos. Eso nos ayudó porque era como que estaban como un poco más obligados. Ya que mi ayuntamiento me ha citado, pues no va a venir el parque a contarme. Porque claro, cuando empezamos... Estoy totalmente de acuerdo. Ya vienen los del parque que no vienen a no dejarnos hacer nada. Luego, cuando venía alguien y éramos el parque, ya vienen estos que lo quieren hacer todo y no quieren y no entienden que lo importante aquí es la conservación. Estábamos en ese punto en ese momento. Cuando hicimos esas primeras reuniones, hubo gente que fue simplemente a decirnos, no contéis conmigo. Y se lo agradecimos. Le agradecimos que hubiera tenido la deferencia de ir a informarse. Que eso lo dijera con mucho respeto. Y luego, lo que sí decíamos siempre, que es que la carta tiene la puerta abierta, siempre, en cualquier momento, para entrar y también para salir. Y que esto era una oportunidad que dependía de cada uno de nosotros, que no se nos podía echar la culpa ni a uno ni a otros, que si apostábamos, apostábamos y que el éxito iba a ser de todos. Y si no, entonces al principio nos costó bastante. Sí que es verdad que tenemos la enorme suerte en el territorio de que ya había un pequeño grupito de empresas que se habían organizado en asociación. Y estas empresas ya se habían dado cuenta que necesitaban del parque, porque la mayoría de sus clientes eran senderistas, eran ciclistas, y y ellos se dieron cuenta que la mayoría de gente venía porque estaba el parque. Y entonces coincidieron también esas dos cosas. Y entonces, claro, arrancamos con ellos. Y luego es muy importante porque cuando empezamos no hablábamos el mismo idioma. Y entonces, que una empresa turística a otra empresa turística le diga, oye, yo creo que esto es una buena opción, total, al principio era, vamos a probar, vamos a ver qué sale de esto, vamos a ver si somos capaces de comprometernos. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Katy y Clara. Vamos a ver si Ricardo ha conectado su micrófono ahora. No. Si no, pasamos vamos hasta Aguastortes. Meritxell. A ver. Aguastortes. Ahora he quitado el audio, gracias. Ahora, ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones. Aunque me muevo mucho, estoy siempre escuchando. Y muchos saludos desde el bello rincón de Pirineo de Aguastortes. Aquí en otros tiempos hubo un intento de carta de turismo sostenible, no se logró, no sé en el futuro, pero yo en todo caso la pregunta que tengo está relacionada también con la situación del COVID, porque siempre a mí me ha surgido la duda de nosotros aquí los guías interpretadores del Parque Nacional, en la asociación que tenemos de hace más de 25 años, tenemos un criterio muy claro y además está recogido también en el PRUF del parque y es el límite de personas por grupo. Sin embargo, esto es difícil de gestionar, sobre todo cuando se trabaja con agencias o determinadas agencias y turoperadores. Entonces, yo entiendo que uno de los criterios que habrá que retomar como muy importante
y la situación del COVID nos puede ayudar es precisamente ese, el límite de grupos a la hora tanto de trabajar no solo en las actividades como el senderismo, sino visitas gastronómicas y cualquier otra actividad, pero también en los alojamientos. No sé cómo esto lo gestionáis los que ya tenéis la Carta de Turismo Sostenible, porque yo siempre oigo hablar del senderismo, de actividades, pero uno de los criterios entendería que es ese, y los alojamientos yo no sé si también se están preparando, adaptando. Este año algunos creemos que los visitantes y los turistas que se empiecen a mover preferirán alquilar un apartamento rural y tener su propia gestión, incluso de desayunos y de todo, que ir a un hotel. Esa es la sensación de algunos. Entonces, yo no sé cómo eso bueno, entiendo que la Carta de Turismo puede ayudar muchísimo a que se entienda la diferencia del turismo convencional al turismo sostenible, porque, insisto, tengo la sensación de que muchos piensan que el turismo sostenible es simplemente el turismo de ir a observar la naturaleza o hacer senderismo, y no, entendería yo que no. ¿Cómo lo estáis gestionando o tenéis previsto gestionarlo? Gracias. Javi, Bueno, ¿quieres dar? Sí. La carta ya exige que cuando las empresas adhieren al proyecto de la carta, ya te exige, bueno, a las empresas les pasamos un listado de chequeo y ya exigimos ahí, en ese listado de chequeo, que las empresas comuniquen la ratio de guía por cuántas personas, por cuántas turísticas, por cuántos turistas, y somos más o menos estrictos. Los parques por sí ya son estrictos a la hora de dar pues permisos a las diferentes empresas de guías de su territorio, de empresas de actividades, también para marcar unos números. Supongo que todo esto va a cambiar con el COVID-19. Estoy convencido de que va a cambiar. No sabemos cómo, seguro que menos, que va a bajar la ratio seguro. No sabemos cómo, porque todavía yo creo que estamos empezando ahora a establecer parámetros y regímenes de uso, pero estoy convencido de que sí, de que esto va a cambiar y sobre todo va a cambiar también las preferencias de los turistas hacia los tipos de alojamiento. Quizá pues, los macrohoteles con esto yo creo que se van a ver perjudicados seguramente. Nosotros desde la carta nunca hemos optado por este tipo de tipologías de alojamiento. Siempre hemos adherido a la carta pues, hoteles pequeños, casas rurales pequeñas. Siempre hemos primado el contacto directo del huésped con el empresario, y esto ahora con el COVID pues seguro que se va a ver, yo creo que ha potenciado, claro que sí. Muchas gracias, Javier. Muy bien, entonces pasamos a María José Aparicio. Bárbara. Sí, Ricardo, ¿estás ahí? Ya tengo conexión. Ok, muy bien. Entonces dinos tu cuestión. Bueno, muchas gracias por la conferencia. No es una cuestión, es simplemente para resolver algunas de las preguntas que he visto que estaban en el chat. Desde la Secretaría de Estado de Turismo de España hemos apoyado siempre la Carta Europea de Turismo Sostenible porque nos parece un primer paso muy importante para organizar al destino turístico. Pero una vez que tengan la Carta Europea de Turismo Sostenible, con aquellos territorios, con aquellos espacios que tienen ya una asociación turística local que está cooperando, como es el caso de Sierra Espuña, de La Garrocha, del Delta del Ebro, lo que hemos hecho ha sido ofrecerles la posibilidad de adherirse a un club de productos que se llama Ecoturismo en España, que les está dando las herramientas oportunas para dar mayor visibilidad a esos destinos como destinos de ecoturismo, que les da la posibilidad de intercambiar ideas y de trabajar en red. Ganando todo, ganando el gestor del espacio protegido, ganando la administración turística y ganando también las asociaciones de empresas turísticas que configuran los denominados foros de la carta. Y que sepáis que gran parte de esos espacios pues, tienen esa posibilidad y estamos trabajando bien con ellos. Comentar también, ya de paso, que no he podido contactar con Javier Gómez Limón, mañana tenemos una reunión con el ICE para trabajar los protocolos de seguridad de los espacios naturales protegidos, de seguridad, limpieza y medidas sanitarias frente a la crisis COVID-19 en España, por lo cual de ahí saldrá un protocolo común para todo el Estado español con normas de limpieza y seguridad.
Y luego que deciros también que la Asociación Ecoturismo en España está reuniéndose con la Secretaría de Estado de Turismo y con la Asociación de Empresas de Turismo Activo para pedir la bajada del IVA del 21 al 10%, parece que se puede lograr, y para diseñar conjuntamente una estrategia, un plan de promoción. Ahora mismo la Asociación Ecoturismo de España es una referencia para trabajar en la promoción turística que Turespaña va a lanzar con una campaña especial para este verano. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo también ha dejado su email en el chat porque por si tenéis más cuestiones para él, podéis escribir directamente. Sí. Ricardo, es que al principio, cuando Bárbara estableció las normas, dijimos que no íbamos a utilizar el chat, sino solamente íbamos a utilizar la plataforma Zoom. Por eso no hemos contestado al chat. Bien. Perdón. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a María José Aparicio. Sí, hola, buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer a Katy porque ha sido muy emocionante su intervención y la verdad que es muy bonito ver cuando la gente se une y realmente dar aliento y motivar a esa gente que trabaja en las poblaciones rurales, que como tú dices, cuando tanta gente le ha venido contando historias, ven que su situación no mejora y que no saben cómo salir, pues al final lo que importa es un mensaje un poco motivador. Así que gracias. Bueno, yo soy guía intérprete, trabajo en Navarra y también soy la gestora de un pequeño alojamiento turístico en el Camino de Santiago. Entonces, bueno, mi pregunta no va relacionada con los parques, pero sí que va relacionada con saber si hay algún tipo de intención de crear un certificado para empresas de turismo cultural que también quieran ser empresas sostenibles. No sé si ese es un objetivo a largo plazo de la institución. Y bueno, y si también ese certificado podría darse a pequeños alojamientos turísticos que no estén en un parque nacional, pero sí estén en un entorno rural. Muchas gracias. Sería para Javier, supongo, porque es el que ha hablado de... Sí. En principio no está previsto para turismo cultural. Lo que pasa que la carta también es cultura. Quiero decir, en los espacios protegidos también hay un patrimonio cultural muy rico que es digno de interpretar, como tú ya sabes, claro, que eres guía. No se ha previsto una certificación al uso únicamente para aquellos aspectos culturales, pero ya te digo que yo creo que en las áreas protegidas, en cualquier espacio natural protegido, tan rico es el patrimonio cultural como el natural. No tenemos ahora mismo ningún espacio natural protegido en Navarra que esté adherido a la carta, pero sí las empresas turísticas a título individual sí que podrían adherirse al Club de Producto de Ecoturismo en España, cumpliendo una serie de requisitos. Esos requisitos están basados en la carta, están basados en los requisitos que exigimos a la carta, y sí que a título individual yo sé que el Club de Turismo en España sí que va a abrir un proceso de formación para que haya empresas que no estén en un territorio carta, pero que quieran participar de todos los beneficios y quieran trabajar en turismo sostenible y en ecoturismo. Sí, eso. Perfecto, muchas gracias. Nada. Muy bien. Entonces vamos a Fede Llorca. Fede, ¿quieres activar tu cámara y tu micrófono? No, quizás no está. Ok, entonces vamos hacia Jaén. Hola. Hola. Ok, Fede. Hola, primero enhorabuena por la organización de este webinario, creo que es muy interesante. Que lo he dicho en el chat porque no sabía que no se podía utilizar el chat para la consulta, pero una de las cuestiones que tenemos desde instituciones privadas como asociaciones sin ánimo de lucro establecidas en el territorio es que a lo mejor la administración, como habéis dicho, después de la crisis, ha dejado de tener cierto interés en esto de la Carta Europea o en esto de los espacios naturales protegidos o similar, ¿no? Entonces, no sé si, pensando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que tenemos los parajes naturales municipales, a nivel local podría lanzar un ayuntamiento la posibilidad de adherirse como paraje natural municipal y con capacidad de gestión de paraje natural municipal, poderse adherir a la Carta Europea. Esa era la pregunta que tenía.
Sí, Fede, te contesto yo, Javier Gómez Limón. Sí que se podría adherir, porque puesto que los parajes municipales están reconocidos por la Administración, aunque lo gestionan los ayuntamientos, sí que están reconocidos por la Administración Ambiental de Valencia como espacio natural protegido, y que es el requisito fundamental que exige la Carta, que sea un espacio natural protegido. Lo que sí que tiene que estar es implicado la Administración Ambiental, también tiene que estar implicado en el proceso y en el proyecto y apoyarlo, y ser ellos los que deban de hacer la solicitud, aunque luego todo el proceso se lleve desde el ayuntamiento y el principal organismo es el ayuntamiento, pero la administración ambiental tiene que estar implicada, Fede. No sé si te he contestado, ¿me oyes? No sé. Sí, perfectamente. Sí. Vale. Es que principalmente yo no sé si en otros territorios están teniendo las mismas dificultades, pero vamos, era esa la contestación. Gracias, Javier. Nada. Gracias, Fede. Muy bien, y vamos para las dos últimas cuestiones de Emilio Molero. Te damos la palabra. A ver si Hola, buenas. Hola. ¿Me escucháis ya? Sí. Hola, ¿me escucháis, verdad? Sí. Sí. Bueno, siempre es difícil, y más desde casa, asumir la voz de la administración en la que trabaja. Yo trabajo en el Servicio de Turismo de la Diputación de Jaén y he tenido la suerte de conocer a Javier, a Ricardo, a Katy, que estoy entre sus seguidores, trabajando por la experiencia que siempre nos plantean. Y yo, igual que hacía antes en el foro, quiero aplaudir ahora y aprovechar la ocasión para agradeceros a los organizadores y también para intentar incorporar una idea, y es que las administraciones, muchas veces cuando trabajamos en el territorio, y la nuestra no es una administración con competencia ambiental, pero que sí acompaña, lógicamente, como hacen las demás, espero, ¿no? Y entiendo las demás diputaciones provinciales de España, acompañan a los ayuntamientos y a las asociaciones de desarrollo rural, a los propios espacios naturales protegidos, a los empresarios turísticos en esta iniciativa. Y creo que ocurre, y en Murcia, en Sierra Espuña lo han sabido hacer. En vuestro caso, Katy, habéis sabido darle la administración al territorio, habéis sabido darle, la gestión al territorio, el protagonismo a quien debe de tenerlo. Y en vuestro caso, las administraciones han acompañado, pero han sabido apartarse para que la real gestión de la Carta Europea la asuma la población local. Muchas veces ocurre, y cuando se trata de administraciones con competencias turísticas, que entendemos que la Carta Europea, más que un procedimiento, una manera de gestionar el territorio, es una marca que sumar a la puerta de los establecimientos. Esta idea de la Carta Europea como un método de gestión basado en la población local y en la construcción de territorio, creo que es uno de los éxitos que han sabido gestionar en Sierra Espuña y que no siempre se es capaz de conseguir, ¿no? Y otra cuestión que a veces arrastran las administraciones es que los interlocutores que buscan, los interlocutores que intervienen cuando se intenta implantar la Carta Europea, también son normalmente los interlocutores formales. Cuando hay mucha economía informal y hay muchos agentes informales en el territorio, gente joven, población local que no está adscrita a organizaciones formales, que normalmente no encuentran el protagonismo cuando la gestión está muy protagonizada por la administración local. Cosa que creo que en Sierra Espuña habéis sabido hacer muy bien y bueno, simplemente aplaudirlo y entender que ese modelo, que no es sencillo, cuando las administraciones están presentes, de dejar protagonismo, que quizás sea una de las claves del éxito. Así que enhorabuena, Katy, y enhorabuena a los organizadores. Gracias por la ocasión de participar. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Soy Javier. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Yo tengo una diapositiva que ahora no he enseñado, que es una diapositiva sobre por qué triunfa la Carta en algunos sitios y en otros no. ¿Por qué triunfa el proyecto? ¿Cuáles son esas esencias? ¿Cuáles son esos factores que hacen que el proyecto triunfe en unos destinos y en otros no? Y entre ellos están muchos de ellos de los que tú has comentado, y entre otros que el proyecto surja de abajo hacia arriba,
que surja de la población, que no surja de la administración del parque, que no surja de la administración ambiental, sino que surja de abajo, que se vea que hay una necesidad del territorio por tener ese tipo de proyectos, que el proyecto sea muy participado, que el proyecto sea real, que se base en las necesidades del territorio, que no sea una apuesta más de la administración por lo que tú dices, pues vamos a colocarnos la medalla de tener un proyecto de turismo sostenible, sino que sea un proyecto donde se analicen cuáles son las necesidades reales de ese territorio. Entonces, bueno, hay una serie de factores que hacen que el proyecto triunfe y que en otras ocasiones pues, los proyectos no triunfen. Gracias. Desde luego, estoy completamente de acuerdo. Es lo que yo intentaba enfatizar, aunque pueda parecer una obviedad, cuando se participa o se acompaña a las administraciones ambientales, a los protagonistas, se comprueba que, como también dijo Katy en su presentación, la gente de las zonas rurales, las zonas de montaña en las que suelen coincidir muchos espacios protegidos, está agotada del mal uso que a veces se hace de ellos y de ellas desde las administraciones. No sé si Katy tiene algo que decir, seguro que muchas cosas, y para enfatizar esta idea de que las administraciones deben de estar, pero deben de estar para apartarse, deben de estar para acompañar y no para ser las protagonistas, y deben de estar para dejar que los agentes informales intervengan, cosa que las administraciones todavía no hemos aprendido a hacer. Hola, Emilio. No sé si me escuchas. Emilio, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, yo, sí. Aparte de saludarte, me encantaría comentar un beso. Que al principio esto es muy complicado y tengo que decir que aparte de que la gente del territorio de Sierra Espuña es maravillosa y es muy comprometida y eso es real, a nosotros nos ayudó mucho una cosa. Nosotros empezamos a trabajar la carta en un momento de crisis económica, porque la crisis económica empezó en el 2008, pero la administración fue consciente de esa crisis en el 2010. Entonces, al principio, nos dejaron trabajar como diciendo, bueno, así por lo menos hacemos algo. Como no hay dinero para invertir, nos dejaron un poco como a nuestro aire. Y entonces no había recursos, no se podían hacer folletos. Antes teníamos un folleto que sacaba el parque, un folleto que sacaba uno de los ayuntamientos, un folleto que sacaba una asociación. Y si alguien quería venir a visitar Sierra Espuña, no tenía una página, no sabía dónde buscar la información. Tenía información de una empresa que hacía guías, una información, o sea, era todo. Y claro, como entramos en el momento, nos costó mucho hacer ese plan de acción a nivel económico porque nadie era capaz de poner 100 euros encima de una mesa. Nos costó muchísimo. Pero lo convertimos en una oportunidad. Si ahora el ayuntamiento no tiene dinero para sacar un folleto, el parque no tiene dinero para sacar un folleto, las empresas no tienen, ¿por qué no sacamos uno entre todos? Entonces, a nosotros una situación que de primeras te puede resultar muy, muy desagradable y que te puede cortar el proyecto, nosotros lo convertimos en una oportunidad. Y dijimos, bueno, déjanos trabajar. Y ya llegó un momento que esto se hizo tan grande que el territorio hizo suyo este proyecto, pues que ahora la puerta siempre está abierta, pero a ver qué explicaciones da un ayuntamiento para decir, no quiero trabajar aquí. O que el parque ahora, algo muy gordo debería de pasar, porque ahora no se puede echar todo este trabajo para atrás. Gracias, Katy. Muy bien, entonces, Carlos. Ok. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes a todos, soy Carlos Esteban, técnico de la carta aquí en Cabañeros, y quería plantear un par de cuestiones. La primera es para Katy. Enhorabuena, lo estáis haciendo creo que muy bien allí en Sierra Espuña, y me gustaría que comentara, si fuera posible, cuáles son los pilares o las herramientas que empleáis para lograr esa elevada participación e implicación de los componentes de la carta, del foro. Y luego, por otro lado, para Katy o para cualquier otro territorio CETS, me gustaría saber si podríais compartir alguna experiencia de estrategias, planes de acciones o campañas que estéis llevando a cabo para
solventar esta situación del coronavirus, relacionada con el coronavirus, un plan de choque turístico, si tenéis alguna experiencia para compartir, tanto Katy como otro territorio. Carlos, hola, ¿cómo estás? Soy Javier. Desde varios espacios se han puesto en marcha iniciativas audiovisuales para presentar sus territorios y para contar a la gente, a los turistas que están vivos, que siguen ahí los territorios y que están esperando a sus visitantes. Hace unos días nos envió Joan Pijuan, del técnico de la carta del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha, nos envió un vídeo muy súper especial, muy inspirativo, de cómo la Garrocha se está preparando para cuando esto se abra y que la gente vuelva. Y la verdad que nos encantó. Y creo que Sierra Espuña también ha preparado algún material audiovisual y hoy creo que me ha llegado también un correo electrónico de los espacios naturales protegidos de Castilla y León, que también habían preparado algo. O sea, que sí que se están haciendo cosas, sobre todo para recordar a la gente que los espacios están ahí, que les están esperando y que siguen trabajando, ¿eh? Hola, Carlos. Yo te quería comentar que para lograr esa implicación lleva mucho tiempo, ¿eh? Yo por eso he querido dejar claro que nosotros empezamos a trabajar en el 2010. Esto no es una cosa que se hace en 3 meses. Y a nosotros hay cosas que nos han funcionado muy bien, como por ejemplo, en esas reuniones que hacíamos del foro, antes una persona, que era yo, que soy la coordinadora de la carta, era la que contaba qué habíamos hecho el año anterior, ¿no? Y eso lo cambiamos y era cada entidad responsable la que contaba a los demás qué es lo que tenía que hacer. Eso ya hizo que, por supuesto, ninguna de las entidades responsables se perdiera el foro porque todo el mundo quería contar y que también la gente se compromete, se ponga las pilas, porque luego tiene que rendir cuentas hacia los demás. Y luego otra cosa que nos ha funcionado a nosotros muy bien, claro, cada 4 años hay elecciones municipales, cambian todas las corporaciones municipales y cambia la composición de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque claro, cuando llega un político nuevo, incluso aunque sea del mismo color, la idea es siempre de lo de antes no vale, vale lo que yo voy a hacer ahora. Entonces hay que hacer un enorme esfuerzo de explicar, oye, que tú acabas de llegar, pero aquí estamos trabajando en esto y queremos que sigamos trabajando. Y para eso nos ayudan mucho las asociaciones locales. Son las propias asociaciones locales las que van a ver a sus ayuntamientos a decirles, este proyecto no se toca. Y luego hay otra cosa que también nos ayuda mucho, es la seriedad del proyecto. Cuando nosotros empezamos a hablar de que íbamos a usar esta herramienta de la carta y que íbamos a tener la carta, pero hablábamos de unos tiempos, porque la participación requiere unos tiempos, hemos tenido respuestas como, claro, y cuando nos jubilemos tendremos la Carta Europea de Turismo Sostenible. Pero se han dado cuenta que se puede ser muy serio y que tú tienes un plan de acción para hacer en 5 años y luego tienes que ver el nivel de cumplimiento y que se están haciendo las cosas. Entonces, una de las mejores herramientas es que para mantenerse ahí es que la gente vea que lo que se promete se está haciendo. Y si algo no se ha hecho, se explica el por qué. A veces no todo. Nosotros en el primer plan de acción tuvimos un nivel de cumplimiento del 75%, no todo lo pudimos hacer, pero se explicaba el por qué. Porque no habíamos tenido financiación, porque todavía el territorio no está maduro para eso, o había que resolver antes otras 2 actuaciones que tuvimos que hacer y que no estaban previstas. Entonces creo que es muy importante la seriedad y luego que si el proyecto lo hace suyo la población local, lo hace suyo esas asociaciones turísticas o las asociaciones de vecinos, son los que luego hacen rondas por los ayuntamientos para decir, este proyecto no se toca. Sí, la transparencia es muy importante, Katy, que has hablado. Quizás Ricardo ha levantado la mano ahora. ¿Quieres dar una perspectiva desde el Ministerio sobre el tema COVID? ¿Es eso? Sí, con respecto al tema de los vídeos esos que se ha comentado, que quieren de alguna manera ser inspiradores y mostrar los destinos que son sostenibles a los ciudadanos que quieren viajar ahora después del confinamiento.
que la Asociación Ecoturismo en España está compilando los vídeos que están haciendo los vecinos rurales que forman parte del club, como por ejemplo Garajonay, el del Ebro, La Rocha, pero también otros destinos que son carta europea, decimos como el Geoparque Villuer, la Reserva Biosfera de Fuentes de Narcea, que están trabajando los requisitos del club, que para nosotros, la Asociación Ecoturismo en España, a la cual apoyamos desde la Secretaría de Estado de Turismo con una asociación nominativa para que haga un observatorio de ecoturismo, ese observatorio está sirviendo para medir el impacto de la caída de la demanda de consumo de ecoturismo en los espacios que están adheridos al club. Y les estamos financiando esa campaña también para que trabajen con Tour España. Están todos los territorios y las personas que participen en la conferencia tienen mi correo electrónico por si quieren consultar cualquier cosa. Ok. Ricardo, se escucha muy mal, pero creo que hemos entendido el mensaje principal, que la asociación está haciendo una compilación de todos los vídeos y sí, que te pueden contactar también. Bien, gracias. Ok, ya estamos fuera de tiempo, pero si queráis, podemos aún dar la palabra a Mónica y a Imna, que han mostrado interés. Así que os pido que se quedáis un poco, unos minutos más con nosotros. Voy a dar la palabra primero a Mónica, que ha levantado su mano primero. Mónica. Hola, gracias. Muchas gracias por dejarme participar. Bueno, como me presenté al principio, yo soy verificadora de la carta, entonces he tenido la oportunidad desde otro lado de la moneda de ver a los parques y les puedo decir nada más, un poco reconfortar lo que decía. Primero que nada, Katy, felicitaciones por el proyecto, se oye muy bonito. Y realmente los parques y los proyectos de los parques que han tenido más éxito de los que yo he podido ver es precisamente aquellos en los cuales la participación viene del territorio. Efectivamente, personas como Katy, que han logrado hacer que las personas participen desde el territorio, es los que tienen más éxito. En Italia, por ejemplo, hay una buena parte de, que ahora, por cierto, están trabajando bastante, hay una buena parte de los proyectos y las metodologías que se están aplicando en las cuales el plan de acción viene del territorio. O sea, cada una de las acciones tiene un propietario, digamos, un dueño. Y eso ha hecho que las comunidades se sientan responsables, un poco como dijo Katy, ¿verdad? Entonces, desde el principio, desde que construimos el plan de acción, cada uno sabe qué tiene que hacer y lo tiene que responder, como dice Katy, o en una reunión o lo que sea, pero cada quien tiene una responsabilidad de 5 años. Y eso para mí ha sido primordial. Y la otra, y eso es un gran éxito en Italia, lo quiero remarcar porque a mí me ha impactado mucho. Vivo en Francia y he podido verificar Francia, Portugal, España, Italia. He tenido bastante suerte en eso y veo que en estos proyectos en Italia son bastante interesantes. Luego, otra cosa, bueno, y por supuesto España es muy interesante. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos años de estar en la cabeza y porque han tenido un gran apoyo del sector público. Y eso es lo que quería yo decir ahora. Que es cierto, es muy importante que tenga el apoyo de la población y que el foro esté fuerte. Pero sí, no tienen apoyo institucional, también puede fracasar. Entonces, tiene que ser muy importante, o sea, que no hay que rechazar esa parte, sino al revés, o sea, tienen que estar, el reto es sensibilizar y convencer a estas instituciones públicas a acompañar el proyecto. Y ese es el mayor reto, creo yo, porque la población lo necesita y al final de cuentas está buscando cómo hacer para llegar a tener métodos de desarrollo local. Pero las instituciones públicas no necesariamente, dependiendo del destino, dependiendo cuáles son sus estrategias turísticas. Entonces es muy importante y el reto más importante es cómo implicar a todas las instituciones, y eso me refiero a los responsables de la promoción, a los responsables de los presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces creo que son dos cosas que no se pueden desligar y es muy importante. Y bueno, nada más otra vez dar las gracias por esta participación. Estaba muy interesada precisamente por el COVID. Quería ver qué va a estar pasando en estas épocas. Me alegra mucho. Yo estoy interesada en ver esos vídeos, sobre todo que ahora nos toca empezar a verificar otra vez los nuevos parques. Un abrazo a todos. Saludos a todos los que nos escuchan. Sí, muchas gracias, Mónica, por tu visión de verificador. Y sí, claro, no puede ser solo la administración tomando cuenta del proceso y siendo el responsable de todas las acciones, que eso también no va a funcionar. Así que sí, una gestión compartida de las responsabilidades, como Katy también nos ha enseñado. Muy bien, y ahora vamos a la participación final de Imna. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde el Delta del Ebro os saludo a todos. La verdad es que tanto lo que ahora ha dicho Mónica como lo que ha dicho Katy, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, como más gente participe
y como más gente impliquemos desde la administración o desde los propios sectores, es la mejor forma. Pero yo iba a plantear otra cosa. Estamos generando a partir de ahora, que supongo que desde los propios parques lo que ahora estamos de alguna forma metidos es ver cómo gestionamos Hoy ha salido algo aquí que no es mío. ¿Me oís bien? Ah, vale. ¿Cómo gestionaremos a partir de ahora todo el tema de la incorporación, bueno, del COVID, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión porque muchos estamos planteando, y está muy bien, el hecho de que los espacios naturales protegidos vamos a dar toda una comunicación y una información turística para decir, bueno, estamos aquí, pero el problema que nosotros como espacios naturales estamos ahora un poco preocupados es al revés. Posiblemente los espacios naturales seremos receptores de mucho turismo que está buscando precisamente estos espacios porque no pueden ir a espacios donde hay mucha aglomeración de gente. Por ejemplo, nosotros en el Delta del Ebro tenemos ahora en verano una aglomeración importantísima, Salou, Cambrils, Peñíscola, ¿no? De grandes conurbaciones turísticas que posiblemente tendrán más restricciones este verano y posiblemente recibiremos una parte de turismo que vendrá a las playas del Delta porque son playas muy extensas que podrán haber distancias entre la gente. Por tanto, tenemos aquí dos elementos a gestionar. Por una parte, los propios espacios naturales que nos vamos a enfrentar ahora y tenemos que planificar cómo vamos a organizar que posiblemente en nuestros espacios habrá mucha más cantidad de gente de lo habitual, cuando esto realmente, cuando realmente ya se pueda salir con cierta tranquilidad. Y por tanto tendremos que gestionar algo que no habíamos gestionado, que es precisamente los espacios, cómo los organizamos y cómo vamos generando el uso público, los elementos y los recursos para que la gente visite el espacio y al mismo tiempo que no haya unos impactos importantes por parte de la gente que los visita. Esto por parte de los gestores del parque. Y lo estamos ya comenzando a plantear entre los diferentes parques como un problema que nos podemos encontrar y que tenemos que empezar a planificar ya, antes de que empecemos ya a tener la actuación. Y después otro tema que sería cómo los empresarios realmente, si el impacto de esta gente que posiblemente vendrá a los espacios naturales como lugar más realmente consumirán lo que sería turismo o empresario o consumirán actividades o donde se alojarán en los espacios naturales, que es un poco donde tenemos la duda, pero que creemos que precisamente el perfil del ecoturismo o el perfil de nuestros espacios estará más alineado en lo que la gente necesitará. Y por tanto, tal vez tengamos que hacer un poco la vista al revés. No tanto el problema es que no tendremos gente, sino que posiblemente tendremos más gente y cómo gestionamos todo esto. Es una reflexión que simplemente pongo encima de la mesa. Gracias. Gracias, Imna. Sí, quizás es interesante aprender también de vuestro ejemplo y quizás después puedes compartir con nosotros algunos aspectos de las guidelines que van a crear para vuestros parques, porque eso seguro que será muy útil también para los otros espacios naturales. Y bien, Javi, Katy, ¿quieren añadir algo más antes que cerremos la sección de hoy? No, bueno, yo agradecer... Ay, Javi primero. Nada, yo solo agradeceros a vosotros, a la Federación Europea, a ti, Bárbara, la oportunidad que nos habéis dado de poner en marcha este webinario. Agradecer a los participantes también con sus preguntas, todas muy interesantes. La reflexión esta última que ha hecho Inma, yo creo que merecería un webinario, sí. solo esa reflexión, porque es un reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses las áreas protegidas, en ver cómo gestionamos todo eso, ver cómo ayudamos a nuestros empresarios de la Carta a gestionar también los resultados de la pandemia. Y bueno, en algunos sitios ya están haciendo cosas. Yo lo que os pediría es que desde todos los sitios donde estéis haciendo cosas, donde estéis pensando en hacer cosas, donde tengáis ideas, donde hayáis hecho estas reflexiones, que nos las enviéis, que me las enviéis a mí, que me las enviéis a Agrupar España, que sabéis que nosotros la vamos a distribuir y la vamos a difundir entre todos los socios y entre todos los participantes en el proyecto de la Carta. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Javier. Es eso, es compartir vuestras experiencias con Javier y así podemos aprender unos con otros. Katy. Yo quería despedirme también agradeciendo a todos los participantes, los que han hecho también preguntas. Y al hilo de lo que comentaba Inma, es un reto enorme, pero creo que la gestión en los espacios naturales, que el tema de la carta, que el tema del ecoturismo son retos, o sea, que estamos acostumbrados a trabajar con retos. Y entonces yo quiero dejar un mensaje de optimismo, de decir, bueno, hemos podido con muchas cosas, esta es otra más, y tendremos que ver, pues primero, pues lo que nos dicen las autoridades sanitarias, que sí o sí tendremos, ahora mismo no, yo no sé qué podemos hacer, porque a lo mejor me dicen, mira, en un parque la distancia tiene que ser de 4 metros, pues tendré que organizarlo para 4 metros, lo mismo me dicen de 1 metro, es que como todavía no sabemos, que sí que tenemos que tener una previsión, pero que creo que no, que es otro de los retos muy grande, porque no es un reto solo para los parques, sino es un reto a nivel de todos, pero que quiero terminar con un mensaje de optimismo y decir que lo superaremos como superamos otros montones de cosas. Sí, muchas gracias, Katy, y muchas gracias a vosotros por participar, por quedarse hasta el final. Y especialmente a nuestros ponentes, que han sido perfectos. Muchas gracias. Solo añadir que por mañana van a recibir la grabación total de este webinar y también las presentaciones de los ponentes. Y invitaros a juntarse a nosotros para el próximo webinar de turismo sostenible, que lo vamos a hacer en inglés, el 8 de mayo, pero van a recibir también la invitación para ese. Y sí, claro, estamos abiertos desde la Federación a organizar un otro webinar, quizás con ese tema de cómo gestionar los parques y ayudar a los empresarios post-COVID. Y así que sí, estamos siempre buscando los temas que para vosotros son importantes. Así que desde la Federación estamos abiertos a organizar otro webinar como este. Y entonces, muchas gracias y un buen día a todos. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego.